buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia acá en pantallas de Aviala Televisión, como todos los domingos en vivo desde esta nuestra casa televisiva. Hoy un nuevo programa para analizar, como siempre, la realidad nacional boliviana con una orientación social, comunicación alternativa desde La Resistencia Bolivia. Hoy me acompañan mis compañeros Tania y Cris para hablar sobre un importante tema. Bueno, esta semana ha sido muy movida, hemos tenido toda clase de noticias. Nuestro tema central se va a referir a la justicia, es lo que está en boga el día de hoy. Lamentables sucesos han puesto una vez más el tema en el centro de la discusión y el debate político en Bolivia. Pero al mismo tiempo continúa el acontecer en los otros ámbitos y a todos ellos nos vamos a referir. Compañeros, ¿cómo están? Hola Tania, buenas noches. Buenas noches de todo, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Buenas noches, Cristian. Nuevamente feliz, muy emocionada de poder estar compartiendo este espacio. Como decías al empezar, ¿no? Esta semana ha sido una semana con bastantes movimientos, tanto en el tema político, en el tema social. Nos trae nuevamente el tema de la justicia, pero desde una visión un poco más crítica y al mismo tiempo un poco propositiva, ¿verdad? Tenemos que hacer desde acá el análisis de todos aquellos factores que han estado fallando y que han llevado y han tenido como desenlace todos estos sucesos que hemos visto en esta semana. Así es. De hecho, lo que vamos a tratar de hacer hoy va a ser abocarnos un poco más a la discusión más profunda sobre las fallas, sobre los conflictos, sobre todo los problemas que tienen que ver con la administración de justicia en nuestro país, más allá de comentar solamente las noticias. Es de esta forma, Cris, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar no solamente de, la justicia corrupta en nuestro país que libera delincuentes, pero también de personas que se están enfrentando a juicios por sus hechos, así como también aprehensiones y demás. También relacionado con justicia, hoy un día que vamos a hablar sobre el tema de la justicia en general. Sí, buenas noches Alberto, buenas noches Tania, buenas noches a todos los resistentes y resistentes que nos miran por las pantallas de Aviala Televisión. Sí, esta semana ha sido muy movida para el Ministerio de Justicia, para el Ministerio de Gobierno, para la Fiscalía. Realmente ha sido... han tenido mucho trabajo hasta el día de hoy. He visto al ministro de Gobierno con Deportivo ir a presentar. Creo que han tenido una semana bastante ardua. También hemos tenido malas noticias como la selección, pero bueno, vamos a hablar hoy de justicia, por suerte. Vamos a hablar de justicia y bueno, entremos en temas rápidamente. Queremos revisar un poco algunas noticias que han generado mucho eco, ¿no? Muchas personas se han pronunciado. En la ciudad de La Paz, en particular, se ha tenido ya semanas anteriores, bueno, la semana pasada, la noticia, lo habíamos hablado acá, en nuestros portales también, la orden de aprehensión sacada para el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y actualmente esa noticia se está desarrollando. Tenemos el avance nuevo de que él se ha declarado en la clandestinidad. Tenemos que hablar un poco de este tema porque está relacionado con el golpe de Estado, la quema de buses Pumacatari, pero esto se trata de una compra con sobreprecio de este medio de transporte municipal. Claro, ¿no? Alberto, hay que partir diciendo que esto de declararse en la clandestinidad se está volviendo como un modus operandi, ¿no? De una forma de escapar de las responsabilidades que conllevan ciertos actos. En este caso, la responsabilidad que tiene el exalcalde de haber comprado buses en sobreprecio y aparentemente siempre, ¿no? Con esa visión de decir, sí, voy a dar la cara a la justicia, pero en este momento no, que la justicia es comprada. Y eso es falso, ¿no? Tenemos que partir de un hecho de que son órganos separados, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que si el señor Revilla en estos momentos y en estas instancias tiene que responder sobre un hecho, es pues ante un órgano que le está siguiendo un juicio. ¿Por qué? Porque ha habido realmente irregularidades. Y que se declare en este momento en la clandestinidad, eso te hace ver que realmente hay hechos de que son irregulares, no tiene las pruebas ni las formas en cómo probar de que no ha adquirido estos buses de la manera correcta, con los precios que deberían ser, y que esa ha sido la forma en la que le ha ido robando al pueblo paceño por muchos años, ¿no? Este solamente es
como la punta del iceberg que vamos Claro. a ver sobre los hechos de Revilla. Aparte hay que recordar que esto sucede justamente después de que se difundieran audios en los que se le escucha al propio Revilla decir: vamos a sacar la contratación, el proceso de contratación, la convocatoria, nadie se va a presentar, lo vamos a declarar desierta y vamos a hacer una invitación directa, ¿no? Se le escucha claramente, decía a Luis Revilla esto, y estos audios lo han tenido en contra la pared, ¿no? No puedes evadir esta responsabilidad que él ha intentado o ha manipulado el proceso de contratación de los buses Puma Qatari. Ahora también se lo acusa de tener sobreprecio, de un daño económico a la población, ¿no? Y como dijeron, ¿no? Declararse en clandestinidad es una excusa, no es hacer show de nada, ¿no? En realidad, lo que tiene que hacer Luis Revilla es declarar ante la fiscalía, aclarar esto, si él tiene los papeles, mostrar los papeles y Así es. probar ante la justicia que él es inocente y no decir, mandar cartitas, que está de moda ahora, ¿no? Todo el mundo envía cartas, ¿no? Así es, y a esto también en la carta que él redacta a mano, se declara un perseguido político, ¿no? Entonces ya ensucia el asunto haciéndolo ver como relacionado con el gobierno, como que el gobierno del movimiento al socialismo lo estuviera persiguiendo. Él habla mucho de Jesús Vera, el dirigente de las federaciones, de la Federación de Vecinos, de juntas vecinales, ¿no? Y mezcla el asunto, lo enturbia, lo oscurece al declararse perseguido político, que es otro cliché también, ¿no? De los últimos tiempos, así como declararse en la clandestinidad, declararse perseguido político. Claro, ¿no? Hay varios clichés que ya se están poniendo de moda, ¿no? Las cartitas, ¿no? O sea, aparte de la exmandataria de facto, que empiezan a mandar cartas diciendo que son persecuciones políticas, tratando de ver a través de sus letras para que la gente diga, sí, están nerviosos, están de pena. Y vean esos aspectos en ese tipo de redacciones que hacen, ¿no? Y mezcla tantos aspectos, no solamente mezcla este tema de Jesús Vera, cuando hace referencia, se le está acusando por una compra con sobreprecio y quiere meter a el tema de la quema de los Puma Qataris, como decías. También mete a querer salvar a su esposa, diciendo la mandan a declarar a mi esposa. Tiene que declarar, ¿no? También, claro. Porque si la justicia está investigando y considera de que su declaración es necesaria, él no puede escabullir esta responsabilidad diciendo de que su esposa nada que ver y todo lo demás, porque ya hay indicios de que también han sido copartícipes también en estos hechos. Sí, parece un guión, ¿no? En realidad, o sea, es cuando eres de la oposición, te declaras un perseguido político, te envías una carta o te vas a otro país. Faltaría que hagan lo que han hecho los hijos de Áñez, ¿no? Se ha enviado una carta a los hijos del presidente Luis Arce, ¿no? Nada raro que Maricruz envíe una carta ahora a una alta autoridad, ¿no? Porque es un guión lo que están haciendo, ¿no? Así es. Bueno, este tema va a seguirse desarrollando. Hay algunos elementos importantes, como por ejemplo las denuncias de un fraude de seguros, ¿no? Ante el hecho de que las cámaras de seguridad de los predios donde se guardaban los buses Puma Qatari estuvieron justamente apagadas. Esta es una de las pruebas en el caso. Justamente estuvieron apagadas 24 horas antes y 24 horas posterior, ¿no? Un lapso de 48 horas al hecho de la quema de los buses Puma Qatari, lo cual oscurece la investigación y por supuesto incrementa las sospechas a un caso que ya es raro al haberse quemado la totalidad de los Puma Qataris que estaban en aquel lugar, pero al punto de haber incinerado absolutamente todo, fuegos tremendos. Bueno, nosotros no estamos en el lugar de decidir, por supuesto, pero como paseños residimos en esta ciudad, hemos visto la irregularidad en este caso. Lo vamos a seguir comentando más adelante, tenemos que pasar a otros temas porque el tiempo es corto y tenemos muchas noticias, como por ejemplo el desarrollo del caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz y una nueva aprehensión justamente en este sentido. Es el señor Tony Antonio Parada, uno de los principales implicados, fue detenido en Panamá, ¿no? En Corumbá, perdón, en Brasil, sí, en el mismo lugar en donde estarían muchos otros clandestinos. Este es otro hecho que ha sacudido sobre todo a la élite política e industrial, etcétera, cruceña, y pues acá hay un avance importante porque este señor es uno de los principales implicados y bueno, toda su relación con el gobernador y con toda la, como decía, la élite política cruceña. Veremos cuál va a ser su declaración, pero este ya es un avance en la justicia. Sí, es bastante loable que se lo haya aprendido ya a Antonio Paradas porque estaba
esperando ya su radicatoria, su permiso para vivir en Brasil, ¿no? Más bien, por suerte esa mañana lo han arrestado cuando ha ido a la estación policial y ponen aprietos, como muy bien lo decías, Alberto, a toda la élite, a toda la clase política, como se denomina, cruceña, ¿no? Fernando Camacho, Angélica Sosa, Percy Fernández, Johnny Fernández. ¿Por qué? Porque el dinero de los ítems fantasmas se presume, se ha denunciado que ha sido utilizado para las ollas comunes de los 21 días de paro del 2019. Es decir, se ha financiado el golpe de Estado con este dinero de los ítems fantasmas, ¿no? Entonces esperemos que este señor pueda aclarar algunas cosas. Ya se les ha escuchado audios en los que decían que la cooperativa Zaguapac, que él estaba al tanto, porque querían limpiar, no, las cooperativas por favor no las toquen, son sagradas, algo por el estilo. En Santa Cruz estaban hablando de esto, pero ya hay audios que los incriminan directamente, ¿no? Entonces esperemos que su aprehensión y sus declaraciones puedan dar más luces y dar con los responsables, no solo materiales, que ha sido él, sino con los intelectuales, ¿no? Que son los jerarcas que han ordenado esto y se han beneficiado también de este caso de corrupción, ¿no? Así es, se trata de una red muy amplia, ¿no? Que ha incurrido en un acto de daño económico al Estado, básicamente, por supuesto, en la gobernación de Santa Cruz. Y pues vamos a quedar atentos también a esto. Pueden seguir el desarrollo informativo de estas noticias por nuestros portales, en todas las redes sociales, principalmente en nuestra página web, laresistencia.info. Dado que de acá domingo a domingo comentamos los avances, pero hay tanto material que es importante estar siempre informado. Para ello también tenemos una aplicación para los sistemas Android. Los invitamos a descargarlas y así estar notificados siempre con nuestros últimos envíos noticiosos. Con respecto a eso, pasando ya un poquito a otros temas, compañeros, hablando justamente de la red que ha incurrido en estos actos, Santa Cruz, la gobernación, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, usualmente es noticia. Esta vez es noticia por un hecho interesante. A los que él considera ser sus aliados los rechazan. Esto ya en una seguidilla de eventos que tienen que ver con rechazo ciudadano a su presencia. En este caso, el gobernador del Beni se refiere a que el señor Camacho no se inmiscuya en sus actos, ya que en el Beni existe un gobernador. Claro, es cierto, ¿no? El señor Camacho trata de hacer injerencia en otros departamentos a través de ciertas manifestaciones. Ahora sí ha sido bochornoso a la forma en la que se han referido a él, lo ha hecho el alcalde, le ha dicho lo que tú manifestabas. De alguna manera se está dando y se está mostrando y visibilizando que no es querido, ¿no? En muchos departamentos, si bien ha ganado la selección Santa Cruz, no quiere decir que él pueda hacer esa injerencia, pueda caminar por toda Bolivia tratando de tomar decisiones o haciendo algunas aseveraciones que no corresponden, ¿no? Y es el caso que ha pasado en Beni. Así es, bueno, tenemos que ver acá el hecho de que Camacho intenta ser un representante regional de la oposición al gobierno y considera justamente algunos de estos como sus reductos. En estos lugares es donde ha sido mal recibido, como en Potosí y en este caso en Beni, donde él considera existe oposición al gobierno del movimiento al socialismo e intenta capitalizar eso en su favor, pero recibe rechazo. Esto, yendo un poquito más a fondo, ¿cómo lo podemos leer, Cris? Sí, hay que entender que hay una pulseta política, ¿no?, en la oposición boliviana. Uno está Carlos Mesa y Fernando Camacho. Tenemos dos pulsetas que existen, pero Carlos Mesa ya perdió completamente esta lucha, ¿no? Fernando Camacho se ha quedado como líder de la oposición, pero es un líder regional, como tú lo decías. Ahora lo que está intentando es convertirse en un líder nacional. No le ha ido bien en Tarija, no le ha ido bien en Potosí y tampoco le ha ido bien en Beni, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a ir modificando su actuar, cómo va a ir modificando su estrategia, porque no le está sirviendo realmente la bandera de federalismo, ¿no? Si alguien le pregunta en la calle a un hombre de pie, a una mujer de pie, ¿crees que el federalismo es la solución? No te van a saber qué responder, ¿no? Entonces, tal vez en Santa Cruz sí, ¿no? Porque ya es de más larga data, su propio gobernador, pero creo que la bandera del federalismo no le está sirviendo a Camacho para salir de
su liderazgo regional y convertirlo en un liderazgo nacional. Bueno, el apoyo a Fernando Camacho seguramente se va a ver afectado con el desarrollo del caso Ítems Fantasmas, en el cual justamente dentro de la sociedad civil cruceña y también la clase política cruceña, como por ejemplo algunos reconocidos, como el reconocido periodista y bueno, político también, Carlos Valverde, que se refiere muy indiscretamente sobre el tema y dice que todo el mundo sabe que Luis Fernando Camacho está implicado hasta el cuello en el tema. Y bueno, el desarrollo de la aprehensión de Tony Parada seguramente lo pone un poquito más nervioso porque desde el principio ha estado en el ojo de la tormenta el gobernador de Santa Cruz. Claro, es precisamente ese nexo del que nos hablaba Cris, el que hace que se presenten este tipo de discursos, en el que todo este dinero se dice y se manifiesta de que ha sido utilizado para los 21 días de paro, ¿no? Que con este dinero se ha financiado el golpe de Estado, y si no se hubiera financiado de esta manera ese paro, tampoco él, considero, sería en estos momentos gobernador, ¿no? Sí, entonces eso es lo que a él le pone en estos momentos en esa posición, ¿no? No quererse pronunciar al respecto, hacer pronunciamientos bien hay tibios, pero es porque es sin duda algo que se va a ir demostrando, ¿no? En este pasar del tiempo. Y bueno, para cerrar este tema, hubo una marcha que trató de defender justamente a los representantes políticos de la ciudad de Santa Cruz. Algunos le denominaron la marcha fantasma porque está directamente relacionado a esto. No tuvo repercusión, fue muy desapercibido en las noticias nacionales, no tuvo mucha concurrencia tampoco, Cris. Sí, es que es una creación de marchas ya ficticias, ¿no? Son marchas también parte de estas cosas que se vuelven cliché, ¿no? Sí, no, es que no vas a salir a defender a alguien que se ha vuelto millonario con la plata del Estado, ¿no? O sea, no vas a defender a alguien que está implicado en casos de corrupción, ¿no? No hay un sentimiento de apego, ¿no? No están teniendo, creo, estos meses una buena lectura de la oposición, ¿no? Así es. Y bueno, a pesar de todo existe gente que se presta a esto. Es un poco insólito, pero existe de todo acá en cuanto a las opiniones políticas. Vamos a cerrar nuestro paso fugaz, flash, por las noticias de la semana, con ya nuestro característico sitio, nuestro sector, de medios mentirosos, donde desenmascaramos siempre la desinformación, las fake news que promueven los medios masivos hegemónicos en Bolivia y en el mundo. En este caso, siempre nos enfocamos un poco más en nuestro país. Cris. Así es, Alberto, Tania. En este sector de los medios mentirosos tenemos ahora de protagonistas a El Deber y Fernando Camacho. Si nos ayudan en producción poniendo la primera notita en pantalla gigante, tenemos la primera nota que dice El Deber. El Deber sacó una nota diciendo a través de sus redes sociales: Luis Fernando Camacho reconoce el asesoramiento de Walter Chávez. ¿Quién es Walter Chávez? Era un ex asesor del MAS hasta el 2013, después asesoró a Samuel Doria Medina y ahora desde el 2020 se encuentra asesorando a Fernando Camacho, pero Camacho no quiere que se sepa esto. Entonces algo pasó en El Deber y a los minutos han cambiado la nota con la siguiente, por favor, si nos apoyan en producción, diciendo completamente lo contrario. Ahí en el titular se puede leer: Camacho desvirtúa la vinculación con Walter Chávez y ve que su presencia estorba al MAS. Ahora, si se dan de cuenta en la imagen, este cambio, El Deber, o sea, está diciendo completamente lo contrario de su primera publicación, pero lo han hecho tan rápido que no han podido cambiar la URL de arriba que ustedes ven, que sigue con el anterior título, ¿no? Y lo más chistoso es que ha habido una tercera nota, la han corregido otra vez con la siguiente, por favor, si nos pueden ayudar, en la que ahora sí lo suavizan, lo ponen más tibio y dice: Camacho no niega vinculación con Walter Chávez y ve que su presencia estorba al MAS. Ahora, han pasado a decir de que hay una vinculación entre Camacho y Walter Chávez, a decir que no hubo, y ahora dicen que no niega. O sea, han pasado de sí, no y un tal vez. Sí, no, sí, pero es incómodo para el MAS, ¿no? Siempre tratando de alguna manera meter al movimiento al socialismo. Esto es interesante porque la figura de Walter Chávez es una figura muy polémica, muy discutida en todos los ámbitos. Un asesor político, pasó de ser asesor político del gobierno de Evo Morales a ser el asesor político de su máximo enemigo actual, Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. La negación de su vínculo ya es un tema importante a tratar. Claro, y no es un tema reciente, ¿no? Ya en 2020 ya
mismos militantes de Creemos han denunciado que estaba Walter Chávez como asesor principal, y esto ha sido corroborado por Ronald McLean, que era el ex asesor de Camacho. Entonces, ya es un secreto a voces, ¿no? No sé qué intenta hacer el deber cambiando notas 2, 3 veces, ¿no? Y bueno, pasemos a la otra nota. Tenemos otra. El deber cubrió todo por esta semana. Bueno, vamos a seguir deshilachando algunos de estos temas, los relacionados a la justicia. Como lo decíamos, es nuestro tema central de hoy, en el próximo bloque, pero vamos a tratar de llevarlo un poco más al meollo del asunto. Volvemos con esto, el desarrollo de nuestro tema de hoy, luego de este primer corte. Estamos de vuelta con la Resistencia TV, hoy en Aviala Televisión, como siempre los domingos en vivo. Hoy estamos hablando sobre la justicia porque hechos terribles han marcado de luto los días recientes en nuestro país. Pero bueno, un poco algo de justicia en la aprehensión de un juez corrupto. Vamos a hablar sobre todo eso, compañeros. Lamentablemente tenemos que hablar sobre un tema que siempre es complejo, pero lamentablemente todos sabemos a dónde apuntar. Sin embargo, la justicia no avanza. Se trata pues de la violencia contra la mujer, un feminicida, bueno, ya muy hablado en las noticias. Ha sido detenido nuevamente el señor Choque, después de haber sido liberado por una justicia que inentendiblemente lo libera luego de tener sentencia ejecutoriada por asesinato. Y pues bueno, a partir de esto vayamos avanzando. Tania, ¿qué podemos decir en primera instancia sobre esta figura general de prevaricato, pero directamente vinculada a un tema de feminicidio en el cual no debería existir para nada la posibilidad de la detención domiciliaria? A ver, Beto, sin lugar a duda, para poder entender esta decisión errada y a la que realmente tenemos que reprochar, que es la que ha tomado el juez Halcón, tenemos que referirnos a este fenómeno al que tú haces mención, ¿no? Al fenómeno de la violencia contra la mujer. Partamos del principio de cuál es el delito más grande cometido en nuestro país. Es el de la violencia familiar e intrafamiliar. El más concurrente, el más cometido. El más cometido. Un estudio presentado por el Ministerio de Justicia nos dice que de todos los delitos que tiene el Código Penal, el 37% de los casos presentados hacen referencia a violencia familiar e intrafamiliar. Un 10%, un 8% al tema de violaciones a mujeres. Y de ahí se van disgregando todos los otros tipos de delitos, un 5% a robo, otro 5% a estafa y así de manera diferenciada. Y es esto lo que visibiliza este hecho que ha puesto a todo el país a poder hablar sobre estos casos que denotan que hay una mala forma de operar en la justicia. ¿Por qué hay una mala forma de operar en la justicia? Y es necesario hacer una reforma a la justicia, es porque hay jueces como este que ya han tenido sanciones disciplinarias, porque este juez, antes de dictar esta sentencia, era juez en Luribay, ¿ya? Este juez ha tenido varias sanciones disciplinarias, pero todas estas han sido fomentadas porque su hermano era miembro del Consejo de la Magistratura. Para que todos podamos entender, el Consejo de la Magistratura es el ente administrativo del órgano judicial, o sea, es el encargado de ver todas las sanciones disciplinarias, administrativas de los jueces. ¿Y qué pasaba, no? O sea, se ha hecho una injerencia, se ha tratado de socapar al hermano y no hacer manifiesta tal vez su retiro también hubiera generado de que no tome estas decisiones de liberar a un hombre como es el señor Choque, ¿no? Entonces lo libera, pero ahora y con esta liberación se ha puesto en riesgo la vida de muchas mujeres, ¿no? Se ha hablado y el psiquiatra que ha llevado el caso y hecho este seguimiento dice que hay alrededor, que considera él, que han sido 17 mujeres las que habrían muerto en manos de este hombre. Y eso genera una consternación grande en nuestro país, porque si ahora vemos la casa donde vivía este hombre, hay varias madres que siguen buscando a sus hijas
ahí, o sea, con la esperanza, quieren la demolición de la casa dentro de las investigaciones, ¿para qué? Con la esperanza de encontrar cuerpos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos hace ver de que la justicia en nuestro país tiene que sufrir unas modificaciones. Tenemos entendido de que sí se está llevando un proceso de modificación a todo esto, pero para modificar la justicia también se tienen que modificar las leyes para la mujer, ¿no? Y es eso lo que nos va a llevar seguramente a las siguientes declaraciones del presidente. El presidente ya, como entre sus primeras acciones, ha decidido hacer la modificación a la ley 348, precisamente porque él considera de que el tema de las mujeres y este tema de la violencia es fundamental. El 2020, a través de un decreto supremo, el 4399, manda a hacer la modificación de la ley 348. Esta modificación tiene que ser el pilar fundamental para la modificación de la justicia. Tenemos que hablar de que tienen que haber juzgados especializados, de que tenemos para la violencia contra las mujeres, de que tenemos que reducir este índice de violencia y lo que tú decías, de no dejar salir a los feminicidas con algunas salidas alternativas de las que ellos se benefician, ¿no? Como es en este caso, se le ha dado detención preventiva tomando en cuenta algunos aspectos que tal vez para el juez lo han conmocionado y que tratan de utilizar estas estrategias, ¿no? De la salud, de la familia y estos aspectos. Bueno, tenemos, Cris, en pantalla justamente a lo que hacía referencia Tania. Pedimos por favor producción que continúe porque son las expresiones del presidente Luis Arce al respecto. Sí, bueno, el presidente ha sido bastante duro y bastante enfático, ha pedido la pena máxima, que caiga todo el rigor de la ley, no solo contra este feminicida, ¿no? Sino también contra el juez, ¿no? Y es que lo de este juez es realmente asombroso porque expresa, ¿no? Ha expresado, ha denotado, ha revelado que existe una justicia que no está funcionando como debiera ser, ¿no? Parecería que la chicanería jurídica pesa más que la justicia en cuanto tal, ¿no? Entonces, se saluda obviamente la decisión del presidente de manifestarlo, de hacerlo público, y expresa también su compromiso con una reforma de la justicia, ¿no? Y con la justicia en general, ¿no? Así es. Hablamos de una reforma necesaria de la justicia, pero han habido intentos previos a hacer reformas a algunos aspectos específicos. Lo hablábamos un poco en el anterior bloque con respecto al caso de los ítems fantasmas. Esto está relacionado al intento de aprobar una ley contra las ganancias ilícitas. Movimientos políticos en contra de ella lograron su derogación, pero esto no es solamente de ahora, viene de antes. El gobierno de Evo Morales hizo un intento de reformar el Código Penal, donde justamente se verían cambiadas muchas de las figuras con respecto a las figuras penales que tienen que ver con feminicidios, asesinatos, etc. También un movimiento político que fue parte también de lo que llevó al golpe de Estado de 2019, evitó la aprobación o la reforma de un nuevo Código Penal. Hoy el asunto de la reforma de la justicia está en boga, todos se refieren a él. La justicia está corrupta desde todos los puntos de vista, es decir, todos los opinadores están de acuerdo con el tema, pero a la hora de reformarla llega la oposición política. No me refiero solamente a la oposición de derecha, sino a la oposición a estas leyes. ¿De dónde proviene? ¿Cómo puede uno oponerse a una ley en contra de ganancias ilícitas? A la reforma de un código penal que permite estos sucesos de liberación, de no condena a delitos comprobados. ¿Cómo analizamos el tema un poco más a fondo? Primero, desde tu óptica, Tania, hablamos del tema feminicidios. Claro. A ver, para hablar del tema de la reforma de la justicia tenemos que hablar de dos cosas, ¿no? Y una es la que tú mencionabas. Hay dos reformas que se están haciendo manifiestas en el país. Una que es la reforma de nuestras leyes, ¿no? De todas esas leyes que ya por el transcurso del tiempo quedan inaplicables o han quedado de alguna forma ya desactualizadas, ¿no? Por un lado, tiene que haber una reforma de las leyes y en eso se estaba actuando respecto a lo que tú decías, ¿no? Que la ley de ganancias ilícitas en las que hay una oposición. Se trataba ya de reformar el Código Penal tratando de salvar ya estos aspectos como cuáles van a ser las condenas o el tratamiento que se les va a dar a estos delincuentes o a estas personas que cometen hechos delictivos.
pero también hay el que yo te mencionaba, ¿no? Anteriormente, que es el hecho de la reforma como tal de los operadores de justicia, ¿no? Respecto a estos dos aspectos, es necesario que ambos vayan de la mano. Pongamos ahora el ejemplo que está, que va de la mano con lo que también empezábamos, ¿no? Que es la reforma de una ley que es importante y que también vamos a ver si tiene o no tiene la aprobación de la gente, porque también hay que ver de que todos los derechos han progresado, pero que también hay mucho conservadurismo en nuestro país, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de derechos para las mujeres y el poder garantizarles una vida libre de violencia, empiezan a saltar sectores conservadores como la Iglesia, de que no quiere dar la protección a todas las mujeres, de que empiezan a ver aspectos como lo que pasaba con la niña, que la querían obligar a ser madre a tan corta edad, que más se trataba el tema de la niña que del agresor, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que empezar a ver nosotros como sociedad de que es necesario hacer estos cambios a nuestras normativas. Y por el otro lado, el que es necesario que también hagamos cambios dentro de todo lo que es la estructura judicial, ¿no? Desde que nuestros jueces sean jueces de carrera, de que ya no sean jueces a libre designación y que sean momentáneos y que sean jueces probos, no solo jueces, sino también fiscales, y que sean especializados, ¿no? Si bien la ley, en este caso que te doy, en este ejemplo de modificar las leyes, si bien la ley 348 ha sido pues una ley fantástica en su momento porque ha empezado a generar protección a las mujeres, muchos aspectos también ahora ya nos han hecho ver de que se tiene que cambiar estos aspectos porque la ley 348 ha creado juzgados para la mujer. Eso se aplaude bastante, pero ha ido de la mano con juzgados anticorrupción, porque también han sido otro de los avances en su momento, ¿no? Crear leyes anticorrupción y crear leyes para las mujeres. Entonces, los juzgados nuevos han ido juntos en su creación, pero ahora ambos tienen que ir por vías separadas, ¿no? Tiene que haber un juzgado para mujeres y tiene que haber juzgados para ver los casos anticorrupción, para que ambos, que son de vital importancia para nuestro país, prioricen estos aspectos, ¿no? El de castigar y sancionar a corruptos y de castigar y sancionar a hombres violentos. Así es. Bueno, se anuncia, ha tenido que estremecer al país este caso de un doble feminicidio, el hallazgo de cuerpos en el domicilio del delincuente, del criminal feminicida, para que exista un movimiento al respecto de esto y se detenga al juez Halcón, que fue quien le dio la libertad o la detención domiciliaria. Se anuncia una marcha desde el domicilio de las víctimas hasta pues los tribunales de justicia acá en la ciudad de La Paz para esta semana que viene. ¿Parece que ha sido la gota que ha derramado el vaso con respecto al tema de justicia, Cris? ¿O será que vamos a seguir dándole vueltas a este tema como sociedad? Sí, esperemos que sea, ¿no?, el punto de partida para transformar, y es que es complejo, ¿no? Porque en realidad, un poquito abstrayéndonos, la justicia es algo que depende mucho de la persona que lo está enunciando, ¿no? Para ti justicia puede ser una cosa, para la persona que nos está mirando puede ser otra cosa, es igual que democracia, ¿no? O sea, al fin y al cabo termina ser muchas cosas y no termina siendo nada. Entonces, el neoliberalismo ha hecho mucho hincapié en la independencia de la justicia, ¿no? Que sea un poder alejado, que sea independiente. ¿Para qué? Para preservar contratos privados, ¿no? Y que todas las relaciones se medien entre privados, no entre el Estado. El caso que ponía Tania, ¿no?, de la niña que la querían hacer volver madre, o sea, querían que sea entre la iglesia y la madre, que no intervenga el Estado, ¿no? Igual en el caso de Código Penal, no queremos sancionar a los médicos que hacen mala praxis, sino que sea entre el cliente y el médico, que no intervenga el Estado, ¿no? Eso es lo que está de trasfondo en la justicia, ¿no? Que prevalezca el contrato entre privados y que el Estado quede en un segundo lugar, o la sociedad en general, el bienestar de la sociedad, el bienestar colectivo, quede en segundo lugar. Lo que hay que hacer es trastocar esto, ¿no? Que los contratos privados, bueno, estoy hablando a muy largo plazo, ¿no? Pero dejar de lado los contratos privados y que prime en la justicia el bienestar colectivo. ¿Cuál es el bienestar colectivo en este caso que ha conmocionado al país esta semana? Que esta persona quede en la cárcel, que no quede suelta. Ese era el bienestar colectivo. Pero lo han tratado con un contrato privado entre el juez y el feminicida, simplemente, ¿no? O el juez y el abogado del feminicida.
¿no? Entonces, creo que la concepción de justicia misma es lo que hace complejo el tema de transformar o de reformar la justicia. Entonces, creo que también un trabajo paralelo sobre eso es cómo concibes una justicia en la que prevalezca el bien colectivo y no los individuos solamente, digo, ¿no? Sino la comunidad y no cristianos, ¿no? De hecho, me parece que tú estás haciendo referencia a temas tan estructurales, de concepción misma del concepto de justicia, por supuesto, valga la redundancia. Hablábamos del pasado programa sobre el Estado plurinacional, sus retos, sus alcances, su profundización. Tú haces referencia justamente al modelo neoliberal que agudizó ya un modelo liberal del Estado, la separación de poderes, donde prima lo privado, sobre todo la no participación del Estado. Esa es la tendencia del modelo liberal, por supuesto del neoliberal. El modelo del Estado plurinacional tendría que ser entendido como alternativo, como antagónico inclusive en muchos de estos casos, sobre todo cuando nos referimos a esto, a lo comunitario, al bien comunitario, al bienestar de la comunidad, en oposición a intereses particulares, individuales, como lo hacía referencia tú. Me parece también que va por este lado, y uno de los desafíos o uno de los imperativos del Estado plurinacional sería avanzar por este lado. Parecería que es justamente una de sus más grandes falencias. Yo creo que es uno de sus más grandes retos, ¿no? Y para eso es precisamente lo que te decía, para hacer este tipo de cambios del nos hablaba Cris, de cambiar eso, de que se trate entre privados, están las leyes que van a acompañar, ¿no? Estas leyes que ya han empezado varias de ellas en tener más una connotación social, en pensar más en lo colectivo, en pensar más en la protección de lo social, que de solamente grupos o personas particulares, incluso en las leyes. ¿Cómo vamos a dejar que solamente los traten el abogado y el juez, como decía Cris, sino que como Estado también vamos a empezar a garantizar cómo, a través de las instituciones que se crean, ¿no? En este caso, digamos, estarían el CIFPLU, el CEPDAVI y otras que se van presentando de acuerdo a los casos. Esa es la forma y se tiene que ir viendo, ¿no? Este tiene que ser nuestro reto, el de poder ir viendo cuáles van a ser las maneras en las que vamos a cambiar esta visión liberal de la que nos hablaba. Así es. Se ha convertido en un cliché, ¿no? Eso de la independencia de la justicia. Igual que en el tema de la universidad, ¿no? Se hace mucho hincapié en la autonomía universitaria, Está bien, como principio está bien, pero en la práctica lo que ha hecho la autonomía universitaria es que haya corrupción al interior de las universidades, ¿no? Que haya ya muchos sobreprecios, sueldos, etcétera, inamovilidad, ¿no? Y lo mismo se hace con la justicia. Bajo el término de independencias tenemos esta justicia como está, ¿no? Así es. Bueno, mucho más para tocar sobre el tema. Lamentablemente no alcanza el tiempo tan corto que tenemos acá para agotar todo esto. Vamos a seguir hablando de esto en subsiguientes programas. Esperemos que haya una reforma verdadera a la justicia. Volvemos después de este corte para continuar con la Resistencia TV. Buenas noches, continuamos acá en la Resistencia TV. Hemos reservado nuestro último bloque para hablar un poquito sobre lo que acontece en nuestro continente, en Abya Yala. Noticias muy interesantes, esperanzadoras. Debemos hablar sobre Chile, está atrayendo mucho nuestro interés, nuestra atención. Los desarrollos, no solamente ahora con una nueva presidencia, la de Gabriel Boric, un gobierno progresista, sino ya lo antecedía, la conformación de la Comisión Constituyente en Chile para elaborar un texto de propuesta para una nueva constitución chilena que deje de una vez por todas enterrada la constitución de la dictadura pinochetista que continúa vigente. La noticia en esta semana ha sido la aprobación de una propuesta. Eso también ha confundido un poco a muchas personas. Esto no ha sido aprobado, es una propuesta, pero sería uno de los principios de esta nueva Carta Chilena, que hablaría de un Estado plurinacional e intercultural. Justamente siguiendo el modelo boliviano, el presidente electo Gabriel Boric ha hablado del Estado plurinacional boliviano como un modelo a seguir. Y pues ya lo estamos viendo encarnado en esta propuesta. Deberá ser llevada a votación, por supuesto, como lo es cualquier proceso constituyente, para su aprobación.
cabe la aclaración porque se ha visto mucha confusión al creer que esta es ya una norma aprobada en Chile y Chile ya habría cambiado el carácter de su Estado a un Estado plurinacional. Esta es al menos la intención de la Comisión Constituyente chilena. Se verá si la población apoya este avance, que sería sumamente importante y un ejemplo del avance de las luchas por los derechos de los pueblos. Las naciones históricamente oprimidas, excluidas de los estados liberales unitarios, hoy en franco retroceso, ¿no? Hacia modelos plurinacionales, como el boliviano expresa el avance sobre los derechos de los pueblos y naciones indígenas. ¿Algún comentario, chicos? Esperemos que esto desarrolle hacia su aprobación. Sí, en realidad es una gran noticia, ¿no? Incluso desde que la presidencia de la Asamblea Constituyente chilena cayó en una dirigente mapuche, o sea, ya era una gran noticia. Ahí ya anunciaban que iba a ser un Chile plurinacional, hoy lo están corroborando realmente y esperemos que la población chilena igual acepte esto, ¿no? Porque en realidad es un avance importante para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los estados-naciones, antiguamente, digamos, los que hablan de la nación boliviana, la nación chilena, el estado-nación peruano, etc., lo que ha intentado de fondo es homogeneizar la sociedad, ¿no? Es hablar solo de chilenos y chilenas, nada más. No hay más naciones, no hay más lenguas, no hay nada. No hay más culturas, no hay otra forma de pensar, ¿no? Entonces, hablar de un Estado plurinacional, como ya hablábamos en el anterior programa, es un avance tremendamente importante para el movimiento popular, obviamente para el movimiento indígena, pero también para la misma persona por reconocer sus raíces, ¿no? Por conocer su historia, ¿no? Así es. Vemos en pantallas estas imágenes que son históricas, a pesar de que quede mucho trecho por avanzar, que han corrido en redes, han sido virales, justamente el momento en el que se aprobaba esta moción de proponer la Chile plurinacional e intercultural. Tania, vemos huipalas y vemos las banderas de la nación mapuche. Claro, no, sí, sin lugar a duda esta semana, más que todo en el tema internacional, nos da estas gratas noticias de tener ya el avance de lo plurinacional, como decías, no solamente en Bolivia, sino también ahora en Chile. Es un avance y ellos mismos lo han reconocido así. Para ellos es un día histórico el que se reconozca a sus naciones originarias también de esta manera. Así es. Y bueno, tenemos que continuar con otro hermano país, esta vez centroamericano, pero de nuestra Aviala, donde se elige a un gobierno francamente de izquierda. Esta es una noticia que no le va a gustar a nuestros amigos conservadores de derecha en todo el continente, porque Xiomara Castro ha asumido ya como presidenta de Honduras y ha dado un discurso muy interesante, muy fuerte, marcado como un gobierno que va a apuntar hacia la izquierda. Se ha referido a la refundación de un Estado socialista y pues sigue tras los pasos de lo que había construido su esposo Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado en 2009, un golpe de Estado que destruyó posteriormente Honduras, lo sumió en la crisis. Vemos, lamentablemente Honduras ha sido el foco de la migración, ¿no? De la salida de migrantes hacia Estados Unidos, toda esta crisis de la migración en la frontera norteamericana con mexicana, pero estas son noticias que pareciera que sale el sol en nuestra Aviala, en Centroamérica, en Honduras particularmente. Xiomara, la primera presidente mujer de Honduras. Sí, cabe resaltar eso, ¿no? La primera mujer en toda la historia de Honduras, que es mujer, que sale con un discurso también revolucionario, como lo mencionabas, dice que se va a refundar su país, se va a refundar bajo las bases socialistas. Eso nos hace, como nos dice, a nosotros nos causa mucho gusto, saludamos esa decisión. Al mismo tiempo también habla sobre la crisis que se le han dejado en estos últimos 12 años, ¿no? Una crisis económica que debe ser devastadora, porque imagínate que si nosotros hemos tenido un año y nos han dejado un Estado casi quebrado, cuando ya estábamos con un Estado con los cimientos económicos fuertes, con los cimientos sociales sólidos, imagínate a ellos que se les deja después de 12 años un Estado en el que realmente va a tener que asumir con mucha fuerza, con mucha postura esta presidencia, ¿no? Así es. Y como tú lo decías, ¿no? La refundación del modelo con bases sociales, socialistas,
no se quedó en discurso. Chris habló sobre la nueva presidenta de Honduras, sobre agua gratuita, o sea, un servicio básico como derecho humano, un paralelismo también, como lo señalaba Tania. Evo Morales en su momento ha propuesto a escala mundial, ¿no?, en escenarios internacionales, el hecho de la necesidad de los servicios básicos como derechos universales. Xiomara Castro ha hecho referencia al agua como gratuita, la necesidad del agua como un derecho humano, y también la educación, matriculación gratuita para niños y jóvenes. El modelo está planteado con bastante claridad. Sí, es bastante bonito lo que sucede en el hermano país, pero a mí lo que me preocupa en realidad en Latinoamérica es que no hay un liderazgo fuerte, ¿no?, en los países. Si bien tienes la victoria de Gabriel Boric, tienes la victoria de Pedro Castillo, recientemente igual la de Lucho Arce aquí en Bolivia, Xiomara Castro, posiblemente Lula, ¿no?, Alberto Fernández. Posiblemente Petro en Colombia. Exacto, pero yo no veo todavía un liderazgo que pueda jalar más a la izquierda a todo este movimiento, a esta segunda oleada que dicen, ¿no?, de los gobiernos progresistas, como en el primero sí estuvo Hugo Chávez, ¿no?, Nicolás Maduro, que fueron los que llevaron la batuta y crearon instituciones tan importantes como el ALBA, ¿no? Entonces, es lo que yo veo. Creo que todavía no se está perfilando cuál va a ser el liderazgo, ¿no? Así es. Esperemos que surja un liderazgo bastante equitativo, ¿no?, en unos temas que sea de un país, en otros de otro, pero sí es necesario que se pueda coordinar y que alguien pueda llevar la batuta y dirigir de manera correcta, ¿no? Interesante lo que planteas, porque es otro enfoque, otra arista, pero creo que podría también el aspecto cuantitativo, digamos, paliar un poco esta falta cualitativa de un líder fuerte, porque tenemos varios países inesperados virando a la izquierda, como justamente Perú, Chile. Bueno, Honduras retorna, pero si hacemos una suma de la nueva oleada, realmente es mayoritario, porque tenemos la ya anterior presencia de México, Argentina, por supuesto Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Entonces, que a esto se sumen Chile, Perú, bueno, las elecciones en Brasil van a ser vitales. El aspecto cuantitativo, son varios países, es aún mayor la cantidad de países que viraron a la izquierda que la primera ola progresista. Esto es de notar, luego de que se hablaba del fin del proceso progresista en Latinoamérica, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar nuestro programa para el día de hoy, recordando, siempre haciendo el ejercicio de la memoria histórica, porque es la memoria de nuestros pueblos la que permitirá impedir que se vuelvan a dar sucesos de lesa humanidad, dictaduras. Lamentablemente estamos saliendo hace muy poco de la última, que se asemejó demasiado a las dictaduras militares de los años 60 y 70, pero durante el periodo democrático sucedió la masacre de Tolata y Epizana. Cris, debemos hacer el recuerdo de este suceso luctuoso. Sí, sucedió en 1974, ¿no?, en la dictadura de Hugo Banzer Suárez. ¿Qué había sucedido? Se habían incrementado los precios de los alimentos, ha habido una devaluación del tipo de cambio, entonces ha habido bastantes protestas en Cochabamba, Epizana, en Tolata, y bueno, entre protesta y protesta, el general Banzer los ha mandado a acribillar. Se habla de entre 25 y 30 personas fallecidas en esta masacre de Tolata y Epizana, que se celebra en sucedió en 1974. Bueno, la masacre de Epizana y Tolata, uno de los eventos que debemos recordar para conceptualizar correctamente lo que es una dictadura, dejando de lado toda la especulación sobre dictadura, que también se ha hecho un cliché últimamente. Todos los opositores hablan de que viven en dictaduras, cuando se trata de gobiernos más o menos un poquito inclinados hacia la izquierda. Lo que es real es la lucha de los pueblos contra gobiernos dictatoriales de nuestra América Latina durante aquellos años del Plan Cóndor, que, bueno, tristemente se ha vuelto a ver con la coordinación internacional, justamente durante el golpe de Estado del 2019 en Bolivia, la participación de varios países. Sobre eso nos ha faltado hablar, nos ha faltado el tiempo, porque la admisión del presidente de Brasil, Bolsonaro, de haberse reunido con Janine Áñez fue noticia, y
posteriormente esto ha puesto contra la pared a ambos, sobre todo al mandatario brasileño, que habría sido financiador del golpe. Sobre esto vamos a continuar hablando, nunca nos alcanza el tiempo, pero queremos agradecerles por habernos seguido hoy en un programa más de La Resistencia TV. Nos vemos el próximo domingo, chicos, gracias por acompañarnos hoy. Hasta el próximo domingo con La Resistencia TV.